Hi class! Today we're studying the simple present, uses, structure, and some examples. Let's start. Antes que nada, debemos tener en cuenta qué son los personal pronouns y para qué sirven y cuáles son. Los pronombres personales son las palabras que sustituyen a un nombre y nos sirven para indicar quién es el sujeto de la oración. Veamos cuáles son. Primera persona singular, I, que significa yo. Primera persona de plural, we, que significa nosotros. Segunda persona singular, you, que puede ser tú o usted. Y la segunda persona en plural también es you, pero en este caso se traduce como ustedes. La tercera persona singular tenemos he, she, it. Estos debemos recordarlos muy bien al momento de usar el presente simple. Veremos más adelante por qué. La tercera persona plural es they, que puede ser traducido como ellos o ellas. Ahora veremos los usos del presente simple. Podemos usarlo 1. Para hablar de acciones repetitivas, es decir, hábitos o rutinas, lo que hacemos en el día. For example, I play video games every night. Yo juego videojuegos cada noche. My sister goes to the movies once a month. Mi hermana va al cine una vez al mes. También podemos usar el presente simple para hablar de hechos o verdades, es decir, de situaciones que ocurren y que no cambian con el tiempo. Por ejemplo, the sun rises in the east. El sol se levanta por el este. Honey is sweet. La miel es dulce. Además, podemos usar este tiempo verbal para hablar de situaciones permanentes, como lo son la edad, la residencia, nombre, procedencia, trabajo, etc. Let's see some examples. They work at a bank. We live in Sonsonate. Ellos trabajan en un banco. Nosotros vivimos en Sonsonate. ¿Se les ocurre otros ejemplos para estos usos? Ahora, veamos la estructura. La estructura del presente simple se divide en dos partes o en dos casos. El número 1 es cuando utilizamos el verbo to be, que es un verbo bastante especial. Y luego, cuando usamos cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Es decir, podemos usar el verbo study, work, write, read, etc. Comencemos con identificar las tres formas del presente simple: afirmativa, negativa e interrogativa. Estas tres formas, por supuesto, aplican a ambos casos, es decir, cuando usamos el verbo to be y cuando usamos cualquier otro verbo. Veamos entonces la forma afirmativa del verbo to be. En este caso, vamos a construir una oración en forma afirmativa usando el verbo to be con un sujeto, el verbo to be conjugado y el resto de la oración. Acá tenemos un ejemplo. I am a nurse. I es el sujeto, am es el verbo to be conjugado y a nurse se convierte en el predicado. Otros ejemplos. She's my sister. You are my friend. We are happy. They're late. Can you think of other examples? En cuanto a la traducción, el verbo to be puede ser traducido como el verbo ser o como el verbo estar. Es decir, I am puede ser traducido como yo soy o yo estoy. Conjugado con he, she or it, puede ser traducido como él es, ella es, ello es. Él está, ella está, ello está. He is, she is, it is. Cuando lo conjugamos, you are puede ser traducido como tú eres o tú estás. We are puede ser traducido como nosotros somos o nosotros estamos. They are puede ser traducido como ellos son, ellos están.
You are, en forma plural, podemos traducirlo como ustedes son o ustedes están. La forma negativa se construye con el sujeto más el verbo to be conjugado más la partícula not que indica negación y luego el resto de la oración. Como por ejemplo, I am not hungry, he is not a teacher, you are not a doctor, we're not friends, they are not tired. Algo importante es que el verbo to be más la partícula not puede ser contractada en la mayoría de los casos. La excepción es cuando conjugamos el verbo to be con la primera persona singular, es decir, con I. I am not puede contractarse solamente como I'm not. He is not puede ser contractado como he's not o como he isn't. You are not puede ser contractado como you're not o como you aren't. ¿Pueden continuar la lista de conjugaciones? Ahora, veamos la forma interrogativa. Cuando usamos el verbo to be en forma interrogativa, nos sirve para preguntar identidad o estado. La estructura se basa en invertir el orden del sujeto y el verbo, es decir, primero comenzaremos con el verbo to be, siempre conjugado, luego el sujeto y luego el resto de la oración más el signo de interrogación. Es muy importante no olvidar cerrar la pregunta con el signo de interrogación, ya que en inglés no existe un signo de interrogación de apertura, solamente el de cierre, y no debemos olvidar agregarlo al final para indicar que es una pregunta. Veamos algunos ejemplos. Am I pretty? Yes, you are. No, you're not. Is she a teacher? Yes, she is. No, she is not. Are you okay? Yes, I am. No, I'm not. Are we lost? Yes, we are. No, we're not. Are they hungry? Yes, they are. No, they're not. Cuando iniciamos una pregunta directamente con el verbo to be, las respuestas pueden ser solamente sí o no, y la respuesta corta se estructura con el sujeto más el verbo conjugado, ya sea en forma afirmativa o en forma negativa agregándole la partícula not. Algo muy importante es recordar que en inglés la edad siempre se indicará usando el verbo to be, es decir, yo puedo decir I am 13 years old. She isn't 21 yet. Are you 18 years old? Esto es muy importante recordarlo para no cometer errores de traducción usando el verbo tener como en español. Otra nota importante es que para realizar preguntas con el verbo to be, antes del verbo también podemos agregarle una palabra interrogativa o en inglés WH word. Esto nos servirá para hacer una pregunta más específica. Las palabras interrogativas son what, when, where, why, how, who or which. Veamos algunos ejemplos. Who is she? She is my sister. What is it? It is a pencil. Where are you from? I'm from El Salvador. Why are you angry? I'm not angry. How old are you? I'm 21 years old. Which dress do you like? Can you think of an answer for this question? Ahora veamos la estructura con el resto de verbos. Comencemos con la forma afirmativa. Las oraciones con cualquier otro verbo que no sea el verbo ser o estar, es decir, el verbo to be, siguen la siguiente estructura: sujeto, verbo, resto de la oración. Si se fijan, es la misma estructura que con el verbo to be. Veamos ejemplos. I like pizza. We work as teachers. We eat pasta on weekends. La estructura es la misma que con el verbo to be. Sin embargo, el tipo de verbos cambia. También debemos tomar en cuenta que siempre y cuando estemos hablando de la forma afirmativa con un verbo que no sea el verbo ser o estar, debemos tener en cuenta la regla de agregar s o es a los verbos que están en tercera persona en singular. ¿Cuáles son los
sujetos de tercera persona singular, he, she, it, o cualquiera que sustituya esos pronombres, como por ejemplo, my father, my mother, my sister, my friend, Tom, Anna, etc. Veamos cuáles son las reglas. A la mayoría de los verbos solamente le agregamos la S al final. Por ejemplo, si tengo el verbo work, que significa trabajar, quedaría como works. Pero si el verbo termina con CH, S, SH, X o Z, no agregaremos solamente la letra S, sino que agregaremos ES. For example, watch, watches, pass, passes, relax, relaxes, rush, rushes. La tercera regla dice que si el verbo termina en consonante más Y, además de agregarle la ES, vamos a hacer un cambio. Eliminaremos la Y y la sustituiremos por una I latina. Ejemplo de esta regla es el verbo study, que queda studies. Sin embargo, esta regla aplica únicamente si antes de la Y encontramos una consonante. En el caso de study tenemos la letra D y luego la Y. Pero si encontramos una vocal antes de la Y, entonces esta regla no aplica y utilizaremos la primera regla, agregar solamente la letra S. Ejemplo de esto es el verbo play. Queda plays. La última regla nos habla de las formas irregulares. Por ejemplo, do cambia a does, go cambia a goes, el verbo to be que tiene su propia conjugación que es am, es, are, y el verbo tener, have, que cambia a has. Recuerden, estas reglas aplican únicamente a la forma afirmativa, nunca a la negativa o interrogativa. Vemos ahora algunos ejemplos de estas reglas. Por ejemplo, she has 3 siblings. Ella tiene 3 hermanos. He likes to swim. A él le gusta nadar. My mom cooks very well. Mi mamá cocina muy bien. Tom runs fast. Tom corre rápido. Can you think of other examples? Ahora veamos la forma negativa. Cuando se trata del negativo, la estructura cambia. Es decir, siempre comenzaremos con el sujeto. Luego, dependiendo de este sujeto, usaremos el auxiliar ya sea do o does. El auxiliar do lo utilizaremos para los sujetos I, you, we o they. Y does lo usaremos solamente con he, she o it, con la tercera persona del singular. Luego, para indicar la negación, al igual que con el verbo to be, agregaremos la partícula not, para después usar el verbo en su forma base, es decir, no le agregaremos ninguna modificación, no agregaremos S ni ES, aunque el sujeto sea tercera persona singular. Y por último, el resto de la oración. Veamos algunos ejemplos. I do not like pizza. We do not watch TV. They do not study English. You do not cook. She does not eat meat. He does not listen to music. She does not study French. He does not like football. Primero tenemos el sujeto. Veamos la primera oración. El sujeto es I. El auxiliar es do. Luego la partícula not, que indica la negación. Después el verbo en su forma base, like, que significa gustar. Y por último, pizza. Con tercera persona, el ejemplo es she does not eat meat. She es el ejemplo de sujeto en tercera persona, singular. Por lo tanto, el auxiliar en este caso ya no es do, sino does. Siempre mantenemos la partícula not para indicar la negación. El verbo en este caso es eat, sin ninguna modificación, es decir, en su forma base. Y por último, meat, que significa carne, que es el complemento de la oración. Ahora vemos la forma interrogativa. Para hacer preguntas con cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, usaremos primero
el auxiliar según el sujeto, es decir, do or does, luego el sujeto, después el verbo en su forma base y por último el resto de la oración más el signo de interrogación. Recuerden, para poder formular una pregunta no debemos olvidar el signo de interrogación al final. Veamos algunos ejemplos. Do you like cheese? Yes, I do. No, I don't. Does she sing? Yes, she does. No, she doesn't. Do we watch TV? No, we don't. Does he study French? No, he doesn't. Este tipo de preguntas puede tener solamente dos respuestas, sí o no. Para la respuesta corta de este tipo de preguntas, solamente usaremos el sujeto más el auxiliar, ya sea en forma afirmativa o en forma negativa, agregándole la partícula not. Puntos a tener en cuenta es que al igual que con el verbo to be, también podemos usar palabras interrogativas para hacer la pregunta más específica. ¿Recuerdan cuáles son las palabras interrogativas? Bien, estos pueden ser what, when, where, why, how, who, which. Hay otras, pero estas son las más comunes. Veamos algunos ejemplos. When do you play soccer? Where does she live? Why does he study French? Who plays piano? Who, si se fijan, es una excepción. En este caso, omitiremos el auxiliar y solamente aplicaremos la regla de la tercera persona singular al verbo. Sin embargo, con el resto de palabras interrogativas, solamente las agregaremos a la estructura que estudiamos anteriormente, es decir, auxiliar según sujeto, sujeto, verbo y complemento de la oración. Para finalizar, algo más que debemos tener en cuenta son los time words o palabras que indican tiempo. Para el presente simple, los adverbios de frecuencia y las expresiones de frecuencia nos indicarán que debemos usar el presente simple. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Tenemos always, usually, often, sometimes, seldom, never. Siempre, usualmente, a menudo, algunas veces, rara vez y nunca. Y las adverbial phrases of frequency son once a week, twice a day, 3 times a month, every day, every week. Una vez a la semana, 2 veces al día, 3 veces en el mes, cada día, cada semana. Eso es todo referente al presente simple. Bye.